Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y a esta hora, la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional por el polémico viaje en un avión de la policía de un grupo de influencers a Barranquilla al primer cabildo abierto del presidente Gustavo Petro. La información la tiene Sergio Barbosa. La medida disciplinaria surge tras el desplazamiento el pasado martes 20 de mayo de una comitiva de influenciadores en un avión de la Policía Nacional hacia Barranquilla, en donde se llevó a cabo un cabildo abierto encabezado por el presidente Gustavo Petro. Según indica la Procuraduría, los influenciadores habrían asistido con el fin de cubrir el evento de manera propagandística, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos con fines ideológicos. La Sala de Instrucción Disciplinaria del Ministerio Público señala que, de acuerdo con diversos reportes de medios de comunicación, aeronaves de la Fuerza Pública estarían siendo utilizadas para transportar funcionarios e invitados ideológicamente afines al gobierno a distintas regiones del país. Por eso la Procuraduría ordenó la recolección de pruebas que permitan identificar a los presuntos responsables y establecer si hubo o no una causal de exclusión de responsabilidades. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Sergio. Entre tanto, la plenaria del Senado acaba de aprobar dos proposiciones. La primera, para que se debata hoy el proyecto de reforma constitucional que reduce el salario de los congresistas, y la segunda proposición corre la fecha de la plenaria de elección de la magistrada de la Corte Constitucional. Andrés Carmona, muy buenas tardes. Buenas tardes, Slobodan. En estos momentos se debate en la plenaria del Senado de la República el proyecto de reducción de salarios de los congresistas. Este proyecto, que fue presentado por los integrantes del Pacto Histórico, está surtiendo en estos momentos su segundo debate en la plenaria del Senado. Sin embargo, aunque es un proyecto que podría estar corriendo el riesgo de ser archivado, ya que no lograría superar su cuarto debate antes del 20 de junio, la senadora María José Pizarro insiste en que se debe dar el debate como un ejercicio de constancia histórica. Escuchemos. No es una cuestión de politiquería, son las convicciones y es lo que uno defiende. A último momento, también la plenaria del Senado aprobó una proposición del senador de Cambio Radical, Carlos Motoa, solicitando aplazar la realización de la plenaria del próximo 3 de junio, en el que se tenía previsto a la elección de nueva magistrada de la Corte Constitucional. El motivo: quieren dar el tiempo suficiente para que las bancadas escuchen a las tres candidatas y de ahí puedan determinar la orientación de su voto, por lo que estamos a la espera de que la mesa directiva del Congreso determine la nueva fecha de elecciones. Slobodan. Gracias, Andrés. Y el registrador nacional anunció que ya se expidió el procedimiento para definir el calendario para la inscripción de candidatos a la presidencia de la República por el mecanismo de firmas y grupos significativos de ciudadanos. Precandidatos como David Luna, Mauricio Liscano y Claudia López ya se agendaron para registrar sus comités. Carolina Otero. A partir del próximo sábado 31 de mayo estará habilitado el proceso de registro de los comités inscriptores de candidaturas avaladas por firmas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República en la primera vuelta. Precandidatos como David Luna, Mauricio Liscano y Claudia López ya se agendaron para registrar sus comités. Asimismo, también el registrador Hernán Penagos aseguró que ya está publicada la convocatoria para los proveedores. Que se aprobó tanto el traslado presupuestal como las vigencias futuras requeridas para iniciar el proceso de convocatoria pública, nacional e internacional, para los proveedores que se encargarán de la logística electoral para las elecciones del Congreso y de la Presidencia de Colombia. Asimismo, para las candidaturas de estas próximas elecciones, los interesados deberán cumplir con los requisitos, como por ejemplo, la recolección de firmas de apoyo deberá ser equivalente al 3% del número total de votos válidos, es decir, aproximadamente deberán recolectar 631,000. Entre tanto, la Cancillería anunció que va a insistir y va a exigir la liberación de los colombianos detenidos en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro, pero advierte que solo en algunos casos. El vicecanciller Mauricio Jaramillo habló de las gestiones y aseguró que mantiene conversaciones con las autoridades del vecino país. Caterina Ávila.
La Cancillería colombiana informó las acciones que se han tomado para atender la situación de más de 18 colombianos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo, está al frente de este asunto y mantiene contacto con las autoridades venezolanas y con los familiares de estos connacionales, aunque hace un par de días había asegurado que la Cancillería no podía mediar para su liberación porque esa era una decisión según el gobierno autónoma del vecino país. Este miércoles dijo otra cosa. Nosotros nos hemos comprometido con los familiares a plantearles todos los escenarios posibles en términos incluso de instancias internacionales para acompañarlos y estar con ellos en el camino que ellos decían. Nosotros como Cancillería estamos comprometidos para que todas estas personas les sean respetados en todos los casos y sin ninguna excepción las garantías y los derechos procesales, y en los casos donde aplique vamos a empezar a exigir su liberación. Nosotros seguimos comprometidos. Cabe mencionar que estas personas están detenidas en su mayoría en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, y son señaladas de ir supuestamente en contra del régimen de Maduro por porte de armas y por mercenarismo. A la mayoría no se le ha permitido tener un proceso ni un abogado. Catherine, gracias. Y fue capturado en las últimas horas en Medellín uno de los criminales más buscados en Venezuela. Es alias Jeff Nava, que es cabecilla de una organización criminal de asesinos que tiene vínculos con el Tren de Aragua y era buscado por circular roja de la Interpol. Felipe García. Fue capturado en las últimas horas un hombre de origen venezolano identificado como Jefferson Nava, alias Jeff Nava, cabecilla principal de los Melean, una organización con estrechos vínculos con el Tren de Aragua y que estaría conformada por más de 600 delincuentes. Este peligroso criminal, de acuerdo con las autoridades, es solicitado en Venezuela por los delitos de secuestro, homicidio y extorsión. Fue una operación coordinada entre la policía y agencias americanas que se logró la ubicación de este peligroso delincuente, quien permanecía escondido en Colombia y era buscado a través de notificación roja de Interpol. Esto didijo el general Carlos Triana, director de la policía. Cabecilla principal de una estructura criminal conocida como los Melean, una organización con estrechos vínculos con el Tren de Aragua y que estaría conformada por más de 600 personas en el país vecino. El retenido era buscado a través de una notificación roja de Interpol generada por las autoridades de Venezuela. Según las autoridades, alias Jeff Nava estuvo capturado en los Estados Unidos y habría ingresado al país para realizar alianzas criminales con distintas estructuras. Su captura se hizo en la ciudad de Medellín y las autoridades en este momento se encuentran en proceso de verificación de su estatus migratorio con el fin de evaluar las solicitudes de extradición presentadas por Venezuela. Gracias, Felipe. 12 del día, 9 minutos, y mucha atención que un juez en Bucaramanga condenó a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, a 20 años de prisión. Este ex paramilitar, este delincuente, reconoció su responsabilidad, escuchen, en 141 crímenes cometidos entre 2000 y 2005. Juan Esteban Quintero. El excomandante del bloque central Bolívar, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, de las extintas AUC, fue hallado culpable de múltiples delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado, acceso carnal violento, tortura, reclutamiento ilícito y violencia basada en género. La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad directa y el conocimiento pleno de alias Macaco sobre las acciones criminales perpetradas por sus subalternos en Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Santander. La sentencia también reconoce 237 víctimas de un plan sistemático promovido por Jiménez Naranjo y otros cabecillas de las AUC, destinado a eliminar, desaparecer y desplazar a todo aquel que se opusiera a su actuar delictivo. El juez negó la suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria a alias Macaco. Él ya se encontraba cumpliendo una pena en prisión por otros delitos. Con más noticias a esta hora y noticias positivas, porque la Caja de Compensación Colsubsidio y la Universidad de los Andes realizaron una alianza para ofrecer 6 cursos en tecnologías de la información y la comunicación TIC. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la empleabilidad en Colombia. Jessica Gutiérrez. La Universidad de los Andes y la Caja de Compensación Colsubsidio han unido sus esfuerzos para lanzar Tech Alianza, una innovadora propuesta educativa que pone en el centro a los jóvenes
del país. Y es que esta iniciativa se basa en trayectorias formativas que son flexibles, accesibles y pertinentes, con una clara orientación hacia las demandas del mercado laboral. Pues ante esto habla Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes. Temas de nube, temas de ciberseguridad son algunos de esos ejemplos. Y en tanto recibamos los permisos, pues entraremos a revisar la oferta existente, a montar los sistemas de aseguramiento de la calidad, crear nuevos programas, nuevos registros calificados e ir creciendo poco a poco pues la oferta. Y es que con esta alianza ambas instituciones buscan ofrecer soluciones reales a los retos del país, apostando por una educación más ágil, relevante y alineada con el desarrollo económico de Colombia. Y vamos ahora a la ciudad de Medellín porque la comunidad en alto riesgo por deslizamientos en los municipios de Itagüí y Medellín se niegan a salir de sus viviendas. El propio alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, reiteró la necesidad de evacuación porque el peligro ha aumentado en esta zona. Héctor David Santamaría. Este es el caso del sector Los Mesa en el barrio Santa Rita, el corregimiento San Antonio de Prado, donde pese a la decisión de evacuar 77 viviendas por riesgo de deslizamiento en una montaña sobre la vía principal, estos procedimientos aún no se han llevado a cabo en su totalidad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió la necesidad de que se hagan esas evacuaciones. Hay un deslizamiento muy grande que se está empezando a generar, hay unas grietas en el terreno y en un talud muy grande que han venido cediendo los últimos días, también producto por las lluvias y saturación del terreno. Una situación similar ocurre en la vereda Los Olivares del municipio de Itagüí, donde persiste el peligro para las familias cercanas a una montaña, donde se ha acentuado grietas en la zona alta, las cuales no han podido ser intervenidas debido a las lluvias. Y organismos de socorro y autoridades en el departamento del Meta continúan con la búsqueda del parapentista que desde el pasado domingo se encuentra desaparecido mientras realizaba un vuelo. La información la tiene Carlos Andrés Pérez. Con el apoyo de rescatistas expertos en labores de búsqueda y rescate, junto a otros parapentistas, familiares y las autoridades, hoy avanza el tercer día de búsqueda de Luis Sanabria, un parapentista con más de 10 años de experiencia y quien al parecer por fuertes vientos perdió el control y hoy aún se desconoce su paradero. Rubén Reina es rescatista de la Defensa Civil y explicó cómo avanzan las labores de búsqueda. El lugar es agreste, es mucha selva, terreno inestable por la topografía del lugar, pues obviamente hay muchos riscos, entonces hay unas condiciones demasiadamente riesgosas para el personal que se encuentra en el lugar haciendo las actividades y pues la intención de nosotros o lo que esperamos es que podamos encontrar al parapentista con vida. Familiares de este hombre mantienen la fe y esperanza en que lo puedan encontrar lo antes posible. Aún se aferran a videos de la comunidad que lo grabaron mientras volaba cerca al municipio de Acacías. La noticia internacional. 12 del mediodía, 14 minutos. En el mundo, Rusia le propuso hoy a Ucrania una segunda ronda de negociaciones directas en Estambul, que comenzaría a partir del próximo lunes 2 de junio, con el fin de entregar un memorando que contiene las condiciones del gobierno de Vladimir Putin para alcanzar un acuerdo de paz duradero, según informó el canciller ruso Sergei Lavrov. El pasado 16 de mayo en Turquía se llevaron a cabo las primeras negociaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania desde 2022, pero ese primer encuentro no arrojó avances significativos hacia una solución diplomática al conflicto. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde París, donde se juega el segundo Grand Slam del año. Roland Garros está en acción y no ha sido bueno para los colombianos. La raqueta número 1 del país, Camila Osorio, se despidió de la modalidad de dobles tras caer en parciales 6-4 y 6-1 junto a la estadounidense Alicia Parks, frente a la pareja de la taiwanés Wu Fangchen y la china Yang Xingyu. Esto se suma a la eliminación de la cucuteña en la rama individual frente a la neerlandesa Arantxa Rus. Y Daniel Galán, hoy más temprano, se despidió de la segunda ronda de la rama individual masculina ante Lorenzo Musetti. Cayó 6-4, 6-0 y 6-4. El otro colombiano, Nicolás Barrientos, ya había salido en primera ronda, por lo que finalizó la participación de nuestros tenistas en la tierra batida de París. Las principales tendencias en redes sociales.
A esta hora es tendencia Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella por agotar en menos de 24 horas la boletería para su primer concierto de la gira El Último Baile, en el Estadio El Campín de Bogotá. Gracias a esto se confirmó una segunda fecha en el mismo lugar para el 29 de agosto, donde se espera que reúnan a más de 80.000 espectadores. Esta gira nacional marca el esperado reencuentro entre ambos artistas después de 15 años. El recorrido continuará en ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cali y más. Las entradas están disponibles a través de tuboleta.com. El dúo vallenatero promete dar un espectáculo inolvidable interpretando sus clásicos como Que no se enteren, A Blanco y Negro, La Indiferencia y Habla con ella. Estas y más tendencias en blurradio.com.